Antes de iniciar mi intervención, deseo a nombre del Grupo Parlamentario del PRI expresar las condolencias a los deudos del juez Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas, así como al Poder Judicial Federal en su conjunto. Estos hechos enlutan la labor de la justicia y atentan contra el Estado de Derecho y las instituciones de México. Es indispensable el castigo a los responsables y que el Estado garantice con todos los elementos a su alcance la plena acción de los poderes y su autonomía, así como velar por la seguridad de todas y todos quienes exponen su vida por cumplir con su deber. La vida independiente de México ha sido federalista. Con altibajos, la aspiración a conformar una nación federal siempre ha estado presente. El federalismo definió a los liberales frente a los conservadores centralistas. En un gobierno cuyo titular acude muy seguido a la historia para justificar actos e interpretar el presente, el pensamiento de José María Luis Mora debiera servirle de voz de alerta frente a la seductora idea de concentración del poder en la presidencia de la República. Cito: México debería llegar a ser en la práctica lo que ya era en la Constitución, una república representativa y federal. Fin de la cita. Ese el mejor antídoto al riesgo de volverse Bonaparte. Este dilema de la primera mitad del siglo XIX todavía se mantiene vigente y es motivo de la agenda política de esta mañana al iniciar la tercera década del siglo XXI. ¿Pero de qué federalismo hablamos? ¿Del que se abrió al despuntar la vida independiente? ¿Del que sucumbió varias veces ante quienes consideraban que concentrar y centralizar era la mejor vía para enfrentar los graves problemas del país? ¿Del que mantuvo a la República unida frente a la agresión extranjera? ¿Del federalismo que surgió en Querétaro, pieza central en la construcción del Estado revolucionario? ¿De aquel que vivió la contradicción entre la norma constitucional y la realidad política? ¿Del federalismo que fue piedra angular del proceso de construcción de la pluralidad democrática? ¿De una forma de organización que ha permitido permanecer unidas a las piezas que fueron centrales en la construcción del Estado revolucionario? ¿De aquel que vivió la contradicción entre la norma constitucional y la realidad política? ¿Del federalismo que fue piedra angular del proceso de construcción de la pluralidad democrática? ¿De una forma de organización que ha permitido mantener unidas las piezas de un pacto social que muestra signos de agotamiento? ¿No debiera extrañar los llamados cada vez más insistentes a revisar el federalismo mexicano? Las crisis exigen soluciones que solo se encuentran revisando las razones profundas para permanecer unidos. La declaración de un grupo de gobernadores, más que la descalificación, debería llamar a la reflexión. No suena bien, pero es la realidad. En esta pandemia, los gobiernos locales se sienten librados a sus propias fuerzas, a los recursos que logran arañar para atender un evento extraordinario. Es cierto, Hacienda ha entregado puntualmente las participaciones que les corresponden, parte de las cuales provienen de un fondo de ahorro, el de estabilización de los ingresos de entidades federativas, pero que ahora, en estos momentos, no son ni medianamente suficientes, porque no ha llegado ni un peso más, nada que indique un apoyo federal siquiera remotamente semejante a la magnitud del reto que enfrentan cotidianamente quienes gobiernan estados y municipios. Los gobernadores le ponen de apellido al federalismo libertario. Libertad para gobernar desde lo local mediante un nuevo pacto fiscal. Libertad para vivir sin miedo, para construir una economía estable, ejercer la libertad como una forma de vida. Nadie podía oponerse a una agenda libertaria para revisar el federalismo. La libertad es una de las condiciones fundamentales para ejercer derechos. La otra, sin duda, es la igualdad. México ha arrastrado el déficit histórico de la desigualdad entre regiones, entre personas. La pobreza es su rostro más terrible y dramático. El federalismo sirve para atemperar desigualdades regionales, pues la federación que formamos todos apoya a los más débiles y rezagados. Oaxaca, Chiapas, Guerrero,
Atrás, Nuevo León, Ciudad de México, el norte y noroeste próspero, adelante. Pero unos y los otros perdemos. Mercado, fuerza de trabajo, creatividad, la riqueza de la pluralidad cultural. El federalismo requiere una revisión profunda, sí, pero para hacerlo más fuerte, para dotarlo de nuevas capacidades, para combatir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad. México no es una confederación que se limita a sumar partes, unas más grandes y poderosas, otras más pequeñas y débiles. Somos una federación que nos hace iguales y a la vez reconoce nuestras diferencias. La fortaleza del conjunto es la fuerza de sus partes. Centralizar recursos bajo el pretexto del combate a la corrupción debilita a los estados y a los municipios. Retroceder en el enorme y sostenido esfuerzo de varias décadas para desarrollar capacidades administrativas en los gobiernos locales vulnera a la ciudadanía y sus derechos. Sí, es tiempo de preguntarnos por qué solo el 20% de la recaudación participable va a las entidades federativas. ¿Por qué no el 25, el 30 o el 50? No es dinero del gobierno federal, es de la federación. Un federalismo igualitario llamaría a fortalecer capacidades de los gobiernos locales para sacar a las familias de su situación de pobreza. Imaginar que desde las supuestas alturas del Ejecutivo Federal se hacen mejor las cosas es ignorar o menospreciar a la organización social que se da desde la instancia local. Frente a esta pandemia, ¿de qué ha servido el modelo concentrador de recursos para la salud que es el INSABI? Frente a la pérdida de miles de millones de empleos, ¿es pertinente mantener la secrecía de los padrones de beneficiarios de los programas federales en vez de coordinar las acciones con las autoridades locales? Las alturas del poder presidencial impiden ver los rostros y saber los nombres de los que perdieron patrimonio, salud y vida de sus seres queridos. Eso sí se sabe a nivel local. Es más, se atiende con los recursos disponibles. ¿Podrá haber seguridad si no se fortalecen las policías locales? Desplazar a las energías limpias que pueden instalarse donde haya sol y aire y cambiarlas por las vetustas refinerías de petróleo, ¿servirá para alcanzar la autosuficiencia energética? Negar la violencia contra las mujeres y las niñas desde Palacio Nacional ignora y minimiza el sufrimiento de sus víctimas, que sí se conoce, se sufre y se atiende desde lo local. La actuación de la Guardia Nacional comprueba que por sí misma una instancia federal no puede mantener la paz y la tranquilidad. Concentrar el poder y centralizar la administración no solo es desandar un largo camino, es ignorar los profundos cambios que ha vivido la sociedad mexicana en 50 años. Ya no nos conformamos con la actuación del logro filantrópico, el de fuera del Estado no hay nadie. Afuera, en los estados, en los municipios, hay una sociedad que no acepta regresar al pasado y que le exige a su gobierno más próximo que responda a sus demandas. Por eso, bienvenido el debate sobre el federalismo. Pongámosle apellido libertario, igualitario, federalismo del bienestar. Muchas gracias.